Hola querida familia, qué gusto que nos volvemos a ver una semana más aquí en Core en línea, porque la iglesia es donde tú estás. Y estoy muy agradecido con todos quienes se están conectando por primera vez. Para mí es un honor y un gusto poder compartir con ustedes este domingo de resurrección, un día tan importante para quienes caminamos como seguidores, como creyentes de Jesucristo, ya sea que tengas una base católica o una base cristiana. Para nosotros este es un día de fiesta, este es un día de celebración, este es un día de gozo. Y me refiero a la resurrección de Jesús, ¿ok? Y es que la resurrección de Jesús responde esta pregunta de ¿quién es Jesús? Por eso es que el día de hoy quiero que juntos abordemos este tema, que por lo general no se trata o no se habla simplemente desde que crecimos, y tal vez tienes ahí recuerdos, ¿verdad?, de que en esta temporada, tal vez en la etapa de niños, lo que tú anhelabas era las vacaciones, ¿no es cierto?, el feriado de Semana Santa. Para otros este es sinónimo de reunión familiar y de comer bastante, ¿no es cierto? Hay un plato típico famoso aquí en Ecuador que se prepara exclusivamente en esta temporada, la famosa fanesca. Y hay todo un debate, ¿no?, acerca de los granos, la preparación, y a quienes les gusta con bacalao, a quienes no nos gusta con bacalao, pero es un plato delicioso. Y otros platos más también de temporada. Pero realmente, como seguidores de Jesús, este es un día tan importante porque toda nuestra fe, todo lo que nosotros creemos se basa en lo que estamos celebrando este día, la resurrección de Jesús. Los milagros de Jesús, las enseñanzas de Jesús no tendrían ningún sentido. Todas las señales, las sanidades, no tendrían ningún sentido sin la resurrección. ¿Sabías de eso? Jesús habló muchas cosas de sí mismo, que sin la resurrección de por medio, Jesús hubiera sido un lunático, alguien que le fallaba aquí el coco, el tocte. Por todas las cosas que dijo, si quitamos la resurrección de las biografías de Jesús, todo aquello que él dijo de sí mismo sería un loco, sería un estafador. Pero a causa de la resurrección nos damos cuenta de quién realmente es Jesús. Y vamos a ver a través del relato bíblico qué dicen las Escrituras acerca de Jesús para este día, ¿sí? Tú y yo hemos creído y hemos crecido escuchando esta historia sobre la resurrección de Jesús. Hay más tradiciones que marcan esta semana. Y todo esto tiene un trasfondo de fe, en la fe en Jesucristo. Si creciste en un hogar católico, en un hogar cristiano o evangélico, la resurrección se hizo parte de tu dinámica de vida, ¿no es cierto? Te decía hace un instante, como en la época de niños, recuerdo que esperaba esta temporada por las vacaciones, después del carnaval venían estas vacaciones, por encontrarnos con la familia, por comer una comida deliciosa. Pero ya se hizo parte de nuestra dinámica, como algo cultural. Pero ¿realmente te has preguntado qué significa la resurrección? ¿Por qué la resurrección? Y tal vez si a mí me preguntaban en aquellos tiempos, oye Cristian, ¿tú crees en la resurrección? Claro, claro que sí. Es más, hay un día que se celebra este asunto, tiene que ver con Jesús. Ok, pero ¿por qué? ¿Por qué crees en la resurrección? Y es la pregunta que yo te hago a ti. Si tú estás aquí conectado y estás viendo y estás celebrando este día con nosotros, te hago la pregunta, ¿por qué crees en la resurrección? Algunas personas dirán, bueno, porque sí, esa respuesta profunda, ¿verdad?, que a veces solemos dar, porque sí. Otros dirán, porque todos creen. Crecí en un hogar donde mamá creía, donde papá creía, donde los abuelitos, los tíos, y entonces creo porque ellos también creen. Otras personas quizás serán más honestas y dirán, ¿sabes qué? No estoy seguro de si eso es verdad. No estoy seguro si de creer aquello. Para otras personas será indiferente esta temporada. Pero no nos detenemos para pensar y preguntar esta respuesta, ¿no es cierto? Y hay una respuesta que he escuchado, quizás la diste hace un instante cuando te pregunté por qué crees en la resurrección. Y esta respuesta, si quiero hacer énfasis, es la siguiente. Porque la Biblia lo dice. Pero esto es tan importante entender que nosotros como cristianos, como creyentes de Jesucristo, no creemos en la resurrección
porque la Biblia lo dice. Quiero dejar ese punto bien claro y por eso voy a tomar unos minutos para explicarte esto. Creemos en la resurrección porque hubo una persona en el primer siglo llamado Mateo que fue testigo de la resurrección, que no solo fue testigo de la resurrección, sino que documentó lo que pasó con detalles. Hubo otra persona que se llamó Marcos, él era griego, era amigo de Pedro, quien fue discípulo de Jesús, y Pedro le contó con detalles lo que había sucedido. Y él también registra la historia de la resurrección de Jesús en el evangelio que lleva su nombre. Nosotros creemos en la resurrección porque hubo otra persona, un doctor, un investigador llamado Lucas, que empezó a escuchar esta historia sobre la resurrección en varias personas y decide investigar. Decide no solo investigar, decide ir al lugar de los hechos, decide ir y preguntar y cruzar todas estas historias. Y al final de su relato, Lucas termina con esta frase: Jesús verdaderamente ha resucitado. Y quedó tan fascinado con la historia que una persona de mucho poder, de mucha influencia, decide Lucas escribir para esta persona aquello que estaba de moda, aquello que estaba en auge. Una vez más, nosotros creemos en la resurrección de Jesús porque Pablo, quien fue uno de los más fervientes opositores al cristianismo, alguien que buscaba a los cristianos, alguien que los encarcelaba, los torturaba, inclusive consintió la muerte de uno de los primeros mártires de la iglesia. Pablo, que esto no lo hacía él por malo, ojo, Pablo no es aquí el malo de la película, sino que el mensaje de los cristianos del primer siglo, este mensaje de que su Salvador había resucitado, era tan ofensivo para las creencias de Pablo que él se propuso acabar con este grupo de personas que estaban proclamando que Jesús había resucitado. Pero pasa algo en la vida de Pablo, pasa algo frente a todo pronóstico, que quien era el mayor opositor de los cristianos se transforma en el mayor vocero de esta noticia. ¿Qué pasó con Pablo? Tuvo un encuentro con Jesús, con el Jesús resucitado. Nosotros creemos en la resurrección porque Santiago, y yo creo que esta es una de las pruebas más contundentes de la resurrección de Jesús. Santiago, el hermano de Jesús, antes de la resurrección, él no creía que Jesús era Dios. Él no creía en las palabras que decía su hermano. Pregúntate por un instante, si tú tienes un hermano o una hermana, imagina que ese hermano o esa hermana te dice: oye, ¿sabes qué? Soy el hijo de Dios, soy la hija de Dios. Exactamente esa cara me imagino que hacía Santiago cuando Jesús les trataba de explicar quién era él. Pero algo sucede en la vida de Santiago al punto que él inclusive da su vida. Algo sucede en su vida, en su corazón, que al final del día llama a su hermano mi Señor y mi Dios. ¿Qué pasó? La resurrección de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, Santiago también se vuelve en un vocero de aquel mensaje que su hermano Jesucristo vino a dar. Y no solo un mensaje, sino del ejemplo que él dejó. Hubo un grupo de personas en el primer siglo que testificaron, que hablaron al respecto de la resurrección. Y no solo hablaban al respecto de la resurrección, sino que pusieron por obra aquellas enseñanzas que en un inicio no tenían sentido cuando Jesús las daba. Sí, eran bonitas, eran prácticas, pero después de la resurrección cobraron un sentido, un peso mayor, que este grupo de personas literalmente alcanzaron ciudades con este mensaje, gracias a la resurrección de Jesús. Y tal vez tú me puedes estar diciendo: bueno, Cristian, tal vez hay algo que no está cuadrando en tu argumento, y es que todo lo que me estás diciendo está en la Biblia. Sí, está en la Biblia, pero para Mateo, para Marcos, para Lucas, para Juan, para Santiago, para Pablo, para estas personas del primer siglo
que fueron testigos de la resurrección, no tenían Biblia. La Biblia nace aproximadamente en el año 350 después de Cristo, cuando todas estas historias se empiezan a documentar, se empiezan a archivar, y así es como nace la Biblia. Pero para los primeros seguidores de Jesús, la resurrección no tenía que ver con lo que decía la Biblia, porque la Biblia no existía en aquel entonces. Lo máximo que tenían era la Torá, la ley judía, lo que hoy tú y yo tenemos como el Antiguo Testamento, donde sí hay muchas profecías de Jesús, donde sí se apunta, se habla hacia ese momento específico, donde el Hijo de Dios iba a morir, pero también iba a resucitar. Y es por eso que nosotros, ese es el fundamento de nuestra fe, nosotros creemos en Jesús. No solo porque la Biblia lo dice, sino porque hay testigos que redactaron su testimonio para que muchos años después, muchos siglos después, tú y yo tengamos una fe sólida, estable en lo que Jesús dijo que era, quien dijo que era. Juan, uno de los biógrafos de Jesús, registra un acontecimiento similar en su biografía acerca de Jesús, con respecto de Lázaro, el amigo de Jesús. Esto un poco lo hablamos la semana anterior, cerrando la serie Una Fe que Crece. Te recomiendo esa serie. Pero Lázaro registra que este milagro, esta señal que Jesús hace al resucitar a Lázaro, le da una fama como tú no tienes idea. Si Jesús ya era famoso, si Jesús ya estaba en las primeras planas de todos los periódicos locales, Jesús era noticia del momento, era tendencia en todas las redes sociales habidas y por haber, la resurrección de Lázaro hizo que la fama de Jesús se extendiera como pólvora. Muchas personas empezaron a creer en él a causa de la resurrección de Lázaro, a tal punto que los sacerdotes del templo decidieron tramar un plan para acabar con Jesús. Porque Jesús, el mensaje que Jesús traía era nuevo, era diferente al mensaje que los sacerdotes de aquel entonces mantenían, cuidaban celosamente. Y el mensaje que Jesús trajo era un mensaje más práctico, era un mensaje cargado de amor, de perdón, de misericordia, de gracia, de favor, para con las personas que menos oportunidades tuvieron en la vida. Y es que eso hizo que se empiece a tramar un plan maquiavélico, donde Judas tenía que tener una participación allí, quien vendió a Jesús. Y aquí quiero empatar un poco para contarte lo que Juan relata, lo que Juan describe. Los sacerdotes del templo trazan este plan para capturar a Jesús. Jesús está allí en su última cena con sus discípulos. Él les está diciendo algunas cosas que ellos no lograban entender. Muchas de las cosas que él decía, Jesús, a sus discípulos, mucho de eso ellos no lograban entender, pero en esa última cena algo sucede. Jesús se va a orar, se pone triste y hasta la muerte, dice la Escritura, porque él sabía lo que iba a enfrentar unas horas más adelante. Él trata de preparar a sus amigos, a sus discípulos, para enfrentar este momento tan difícil y tan doloroso, que en ese contexto llega la guardia real del templo con soldados romanos. Judas lo entrega, Jesús es capturado, los discípulos son dispersados, salen corriendo por su vida, lo llevan frente a Pilato, al juicio más injusto de la historia de la humanidad. Empiezan a inventar pruebas, los testigos que estaban testificando en contra de Jesús no coincidían sus argumentos, no coincidían sus relatos. Pilato no entiende, no encuentra nada digno de muerte en este carpintero, en este muchacho. Pero él ve que los sacerdotes judíos, los sacerdotes del templo lo querían muerto. Pilato, para apaciguar su ira, para calmar, ¿verdad?, la euforia del momento, decide azotarlo. Y los soldados romanos no solo lo azotaron, lo avergonzaron, tejieron una corona de espinas, lo pusieron en su cabeza, lo desnudaron, lo avergonzaron y nuevamente lo entregaron a los judíos, a los sacerdotes judíos, donde ellos literalmente pusieron contra la espada y la pared a Pilato, porque le dijeron: mira, Pilato, este hombre se dice ser el rey, un salvador, un rey, y si tú lo dejas con vida, estás atentando contra Roma,
contra el César. Y es así como Jesús literalmente es obligado a cargar su propia cruz hasta este lugar llamado el Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Y pasa lo que todos saben que sucedió ese día. Fue crucificado. Y en sus últimos minutos de agonía, Juan relata y dice en el verso 28 del capítulo 19: después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed. Para que la escritura se cumpliera, había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Verso 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Quienes habían sido crucificados, Jesús no murió solo. Habían dos personas a su costado que estaban con el mismo destino, una muerte y muerte por cruz. Y para acelerar este proceso de morir, según los historiadores, quebraban las rodillas de los condenados para que los tendones causaran al recogerse un dolor intenso, provocando así la muerte. Vinieron pues los soldados, quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Verso 33. Porque uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Estas son las palabras de Juan, alguien que estuvo allí, alguien que vio a su maestro, a su amigo, a su mentor, a su pastor, colgado en el madero, colgado en la cruz, y vio todo lo que sucedía. Y Juan nos da ya una pista y un propósito del por qué tú y yo creemos en la resurrección. Él dice: yo vi eso, yo estuve allí. Si hoy trajéramos a Juan a tiempo presente para que nos cuente lo que sucedió ese día, literalmente Juan te tomaría de los hombros y te diría: yo estuve ahí, yo vi lo que pasó, yo fui un testigo de lo que pasó allí. Yo vi cómo lo mataron, yo vi cómo la lanza atravesó su costado, yo vi cómo sangre y agua salieron de su costado. Verso 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese lo escrito, la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Verso 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues del cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. En otras palabras, ¿qué es lo que está tratando de decir Juan en esto? Hay una tradición en la cultura judía que hasta el día de hoy se mantiene, ¿verdad? Que es el Shabbat, el día del descanso. Y era imposible que esos cuerpos podían estar allí crucificados, colgados, durante ese periodo. Entonces, como el viernes, que al atardecer empieza este periodo de descanso, lo que está tratando de decir aquí Juan es como que: hey, mira, lo hicieron rápido, lo hicieron al apuro, tomaron a Jesús, su cuerpo, lo envolvieron, pusieron estas plantas aromáticas y lo dejaron ahí en el lugar más cercano, más rápido. Por eso es que el siguiente capítulo empieza con esto. El primer día de la semana, ya después del sábado, hablamos del domingo. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada.
Se cree que María Magdalena fue llevando más especias, más plantas aromáticas, porque todo lo que hicieron con Jesús fue rápido, a causa del día de reposo. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan está hablando de sí mismo y me gusta ver esa estima sana de Juan. Juan habla del discípulo amado y Juan habla de que le ganó a correr a Pedro. Pero esto también me habla de la incredulidad de los discípulos, y es maravilloso ver que aunque ellos no creyeron en las palabras de Jesús, luego terminan escribiendo de aquello que no creyeron. No sé tú si al momento de escribir algo acerca de ti mismo quisieras escribir esas cosas vergonzosas, esas cosas que no lo lograste, esas cosas que a pesar de que se te dijeron, no las hiciste. Porque es exactamente lo que Juan está diciendo. Ninguno de los discípulos estuvo esperando el primer día de la semana con globos, con confeti, con platillos ahí, como contando, ¿verdad?, las horas, como cuando se acaba el año, el fin de año, y todos nos reunimos a despedir el año, 5, 4, 3, 2, 1, y damos la bienvenida. Nadie estuvo esperando a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque nadie creía en la resurrección. Ni siquiera sus discípulos estuvieron ahí esperando. Y eso es lo que Juan está tratando de decirnos. Yo fui un testigo. Me avergüenza quizás el no haber creído en sus palabras. Pero fui al lugar, y el lugar estaba vacío. Cuando se acercó para mirar, verso 5, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan, mira, Juan es honesto. Él le gana a correr a Pedro en su relato, pero es honesto, le dio miedo. No entró a la tumba. Tras él llega Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pedrito era de otro voltaje. Él primero actuaba, luego pensaba. Pedro entró directo al sepulcro y se encuentran que los lienzos están puestos allí. Pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Y me encanta porque ellos te dan detalles de lo que sucedió ese día. Entonces también entró el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, y al ver todo esto, creyó. Juan empieza a creer. Y es que aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos. Y los discípulos volvieron a sus casas. Verso 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba inclinó para mirar adentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Esta imagen de los 2 ángeles, uno a la cabecera y el otro a los pies, es una imagen muy familiar para el pueblo judío. Es la imagen de los 2 querubines que están sobre el arca del pacto. Es la imagen que nos mostraba Dios en el antiguo pacto acerca de Jesús. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio la vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, la persona que arreglaba, que cuidaba allí en los sepulcros, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Padre. Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido donde está mi Padre, pero ve donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes.
Y de esa manera María se convierte en la primera evangelista, portadora de la buena noticia que Jesús había resucitado. ¿Y por qué digo que es una buena noticia? Porque la resurrección es el sello, es la garantía de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Que todo aquello que Jesús había enseñado, que todo aquello que Jesús había dicho, que todo aquello que Jesús había mostrado, es cierto, es verdad, es real. Entonces María Magdalena fue a dar las buenas nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él había dicho estas cosas. Pero los discípulos no le creyeron. Y es que yo sé que es un tema difícil de asimilar. Es un tema que no se habla comúnmente, pero si bien está en el ambiente, no nos ponemos a meditar en esto. Verso 19, la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos y la puerta estaba cerrada por miedo de los judíos. Mira, te dan una buena razón. Juan, en su biografía, en su evangelio de Jesús, te da una buena razón y es entendible. Tenían miedo. Si eso le hicieron a Jesús, el líder de este movimiento, diferente, práctico, disruptivo, que tomaba a las personas quebrantadas, aquellos que habían fracasado, aquellos que se habían equivocado en la vida, y los acercaba a Dios, ¿cuánto más no harían con ellos sus seguidores? Y más si públicamente los vieron caminar con Él. En eso llegó Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Me encanta que las primeras palabras que Jesús le da a sus discípulos, que están con temor, que están encerrados, quizás con depresión, con angustia, con afán, es: la paz está contigo, la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Esto es maravilloso, porque Jesús había hablado de este momento. Jesús mismo había hablado de este momento, que nos convenía que Él se vaya para que venga otro consolador, otro abogado defensor. Y es la persona del Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, no les serán perdonados. Esto habla de este movimiento que Jesús vino a fundar y del cual es el líder, y hablo de la iglesia. Pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Si tú te recordarás, Tomás es el discípulo incrédulo. Tomás era un creyente incrédulo. Un creyente que creía ya porque sí, porque ya no hay nada más que hacer. Y cuando le cuentan eso, verso 25, los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y les dijo: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez con la puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Es que, querida familia, estos encuentros que ellos tuvieron fueron un shock de todo lo que vivieron, de todo lo que vieron y de todo lo que habían hablado hacia el futuro. Hablaron de ti, hablaron de mí. Y la paz es un elemento fundamental en este caminar de fe. Luego Tomás, verso 27, luego le dijo a Tomás: pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sé creyente, Tomás. Jesús no le teme a la incredulidad con la que tú y yo batallamos. Él no te descarta, Él no te desecha. Es más, si tú ves en la historia de Tomás, esa incredulidad, esos temores, esas dudas, son la antesala para que tengas
una revelación personal de quién es Jesús. Así que no las escondas más. Expónlas al Señor. Dile, Señor, como dijo Tomás, Señor, mira, me cuesta creer. Me cuesta creer. Jesús no desechó a Tomás, no le dijo, oye Tomás, esto es solo para los que creen. Tú como no crees, te fuiste. Vaya nomás por la sombrita. No, Jesús se dio el tiempo de mostrar, de disipar esa duda, de disipar esos temores en el corazón de Tomás. Y nos recuerda en Tomás que no seamos incrédulos, sino que creamos. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Verso 29, Jesús le dijo, Tomás, has creído porque has visto. Más felices, dichosos, alegres, contentos, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, redacta Juan al terminar este evangelio. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Querida familia, queridos amigos, la resurrección es un hecho palpable y tangible. Tal vez no has tenido quizás un encuentro como los primeros discípulos lo tuvieron, pero sí has podido ver la huella de la resurrección de Jesús en la vida de familiares, de amigos, de compañeros que caminan con paz, con gozo, que en medio de la adversidad, a pesar del dolor de la pérdida, se vuelven a levantar y uno no lo explica con la razón, pero hoy entiendes lo que ha sucedido en nuestros corazones. Y es porque quizás no hemos visto a Jesús en persona, pero hemos visto esa huella, ese testimonio que de generación en generación, 2000 años después, se sigue contando, se sigue celebrando. ¿Sabes por qué? Porque Él vive y reina por todos los siglos. Y hoy quiero darte la oportunidad de que le entregues tu corazón. No a mí, no a la iglesia, al Señor. Y permitas que Él disipe esas dudas, disipe esos temores y te muestre que Él es el Señor, el Salvador, el Hijo de Dios. ¿Te animas? Hagamos esta oración. Con tus propias palabras, dile, Señor Jesús, creo en ti, te necesito, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Señor, ayúdame en mi incredulidad, quiero creer en ti. Si acabas de hacer esta oración, escríbenos, queremos conocerte. Querida familia, feliz domingo de resurrección. Qué hermoso tiempo aprendiendo junto a ti. Queremos recordarte que no estás solo. Queremos caminar esta vida contigo y es por eso que queremos invitarte a 2 de nuestras reuniones semanales los días miércoles a las 6:30 de la mañana, un tiempo donde oramos, cantamos y si tienes alguna petición de oración, háznoslo saber. También los días jueves a las 8:30 de la noche, un tiempo donde jugamos, hacemos amigos y también aprendemos más sobre los planes que Dios tiene para nuestra vida. Los links los puedes encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook o en Instagram o directamente a nuestro WhatsApp. Eres bienvenido. Invita a un amigo también. Nos vemos la próxima semana. ¡Bendiciones! Hola, recuerda, tú y yo creemos en la resurrección de Jesús por los testimonios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago y muchos otros más que hasta el día de hoy podemos ver vidas transformadas y familias restauradas. No te olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita, comentar qué es lo que te llamó más la atención de este mensaje y compartir con alguien que necesita despejar esas dudas en su corazón. Esto es COR, un lugar para ti. Chao, chao.